Bueno, no descubro nada si les digo que si tenés este tipo de partidos difícilmente pueda pelear por algo Belgrano. Belgrano cayó 3-0 frente a Central Córdoba en un partido que creo que en la previa iba a ser complicado para el conjunto pirata, pero yo creo que no de esta forma. A Belgrano lo terminan vacunando prácticamente desde el vestuario, porque a los 2 minutos lleva perdiendo 1-0 con una salida horrible del arquero Cardoso, que como cuando tengo que señalar que para mí da seguridad a veces, en esta no. Yo creo que hoy no fue un buen partido Cardoso, se comió 3 goles, creo que en los últimos 2 quizás no tiene muchísima culpa, pero en el primero sí, y es un golpe fuertísimo para Belgrano. Imagino empezar perdiendo por 1-0 en los primeros 2 minutos. Quizás el análisis del partido es teniendo en cuenta el resultado, uno puede decir Belgrano jugó mal, Belgrano fue un desastre, y creo que no jugó bien. Sin embargo, creo que Belgrano tuvo chances. El arquero de Central Córdoba atajó muy bien cuando tuvo que reaccionar. El Chino Celarrayán tuvo un tiro en el palo. Pero con lo que me quedo de Belgrano es que este tipo de partidos los tiene que saber resolver. Y más si está en condición de local, ¿no? Hoy perder 3-0 con Central Córdoba es durísimo. Y teniendo en cuenta que es un Belgrano que, como dijimos en las primeras fechas, yo creo que estaba preparado para algo mejor. Me hace acordar quizás, invirtiendo los roles, el partido de Huracán. Un Huracán que tuvo la pelota, que tuvo chances, incluso tuvo un penal. Y un Belgrano que fue efectivo. Hoy Central Córdoba fue efectivo. Hoy cuando lo tuvo que atacar anotó. Cuando lo tuvo que golpear anotó. Y cuando tenía alguna corrida anotaba. Cuando tenía una contra anotaba. Fue muy efectivo el equipo de Omar de Felipe en el día de hoy. Pero más allá de eso, yo vuelvo a insistir que me quedo con un Belgrano que todos pensamos o que tenemos la idea de que puede estar para cosas grandes. No puede permitirse unas derrotas 3-0 de local. ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de que yo creo que Belgrano, no solamente Belgrano, sino en el fútbol argentino, si terminás ganando 2 partidos, prácticamente te metés. Si ganás 2 o 3 partidos, ya te metés. Ni hablar en la lucha del descenso, ni hablar en los puestos de copas. Con ganar 1, 2, 3 partidos ya te metés. Pero perder de esta forma yo creo que deja más dudas que certezas. Entrando en 1-1, ya había empezado con Cardoso, que para mí tuvo un partido muy malo el arquero. Cuando planteamos que da seguridad, en este nada que ver. ¿Sufrió Belgrano la baja de Nano Troilo? Yo creo que sí. ¿Tiene con qué reemplazarlo? No lo sé. Luis Fartime confirmó que no va a haber otro central, no va a venir algo a Belgrano ya. Pero no sé si alcanza con Leguizamón y con Meriano. Yo creo que hoy Meriano tuvo algunos arranques buenos, pero también tuvo arranques muy malos. Lo entiendo quizás por el lado de que es un defensor que poco se podía imaginar a alguien que podía ser titular Meriano. Tampoco creo que hay que tirarle la responsabilidad a Meriano, pero si el Inqui piensa seguir jugando con esa línea de 3/5, va a tener que encontrar el central que reemplace a Troilo. Porque Troilo era un jugador importantísimo para Belgrano, el mejor de la defensa, sin lugar a dudas, a pesar de que Licha López creo que tuvo un buen partido, aunque lo terminan expulsando. O quizás el jugador que en algún momento terminó levantando a la gente con algún quite, yendo para adelante, fue quizás lo mejorcito de Belgrano. El partido de Morales me pareció malo. El partido de Rica, yo creo que Rica es un defensor izquierdo que le puede brindar poco a Belgrano. Por lo menos en estos partidos, en los partidos que disputó, creo que es un lateral izquierdo que le puede brindar poco. Me gustaría verlo a Velázquez cuando vuelva al 100%, sé que va a jugar ahora por la reserva. Me gustaría verlo a Velázquez en esa especie de carrilero. Está bien, Velázquez defensivamente no es su rol, no es para lo que se preparó. Un Velázquez que era mediocampista izquierdo en las juveniles, y ponerlo con tareas defensivas quizás podría ser arriesgarse mucho, pero me gustaría verlo como carrilero, entendiendo que Rica quizás defensivamente no tiene las mismas tareas que las que puede llegar a tener Meriano. Veremos, pero me gustaría verlo a Velázquez. Volviendo al 1-1, Longo y tuvo un partido flojísimo, de lo peor que hemos visto de Longo. El ruso lo termina sacando porque estaba amonestado, y creo que lo termina sacando bien. Creo que tuvo un mal partido Santi Longo, mete un patadón, creo que iban pocos minutos del partido, prácticamente sin sentido, muy lejos, llegando tarde. Una mala tarde para Santiago Longo, la verdad, una mala tarde-noche. Después el partido de Sarabia, ni fu ni fa quizás, y ya quedándome con los de arriba, creo que el Chino Celarrayán es el jugador que te puede prender, el jugador que cuando la agarra algo te puede generar. Hoy creo que no ocurrió con tanta frecuencia quizás como ocurre siempre. Creo que tuvo arranques buenos, tuvo la del travesaño, tuvo una tajada muy buena del arquero de Central Córdoba, pero no alcanza.
no alcanza, y creo que el chino también lo reconoce. Obviamente esto no es agarrar y tirársela al chino cuando gana Belgrano y agarrar y tirársela al chino cuando pierde. No es así, yo creo que Belgrano tuvo muchísimos factores para haber perdido hoy, y uno también se tiene que quedar con lo poco que le está aportando los delanteros, por lo menos en este partido y por lo menos en el partido con Aldo Civi. Jara, flojo, mal partido de Jara, flojísimo partido de Jara, prácticamente no entró en juego Jara, que era algo que uno entiende que siempre tiene algún avance, siempre te puede ganar la pelota. Yo creo que hoy termina reuniendo un mal partido Jara. Y Lubita Fernández, que se viene repitiendo este flojo nivel de Lubita Fernández. Yo creo que igualmente Belgrano tiene consagrado, por así decirlo, la delantera, porque tuvo buenos partidos con Independiente, con Huracán, partidos que yo ya creo que quedaron un poco lejos, porque creo que Belgrano ya tuvo otros partidos, como el de Aldo Civi y como el de hoy, que terminan quedando ya un poco lejos. El partido de hoy fue de lo peor de Belgrano en el segundo semestre, no termino descubriendo nada con lo que estoy diciendo, pero eso es un llamado de atención muy pero muy grande. Nosotros estábamos diciendo, che, Belgrano está en una línea ascendente, está jugando bien y pierde 3-0 con Central Córdoba. No digo que sea el fin del mundo, pero este tipo de partidos no se lo puede permitir nunca más, no solamente porque termina perdiendo el partido, sino por la forma que lo termina perdiendo. Está bien, me dirán, el arquero fue figura, yo coincido totalmente, pero en ese sentido creo que no se puede agarrar, después los cambios, ¿qué les voy a decir de los cambios? Creo que Reina entró para animar un poco, la entrada de Ulises fue mala, la entrada de Pacerini fue mala, ya es repetitivo quizás la entrada mala de Lucas Pacerini. Aníbal Leguizamón también me pareció flojo, aunque termina jugando poco. Veremos si Leguizamón le puede ganar el puesto a Meriano o Meriano se lo termina ganando a Leguizamón, entendiendo uno que Morales juega junto con el Licha López que se termina yendo expulsado por doble amarilla en un momento ya caliente del partido, donde Belgrano ya estaba perdido, donde el partido ya estaba totalmente llevado o tirado para el lugar de Central Córdoba. Entonces uno entiende que la expulsión del Licha López o de cualquier jugador, porque Belgrano tenía varias amarillas, se podía dar. No pasé por Companucci, que creo que tuvo un partido muy malo Companucci. Incluso había juegos donde no podía parar la pelota. Creo que se termina ganando bien su puesto. Creo que tampoco tiene Companucci una ¿cómo se puede decir? Una competencia muy grande, pero creo que hoy sí tiene un flojo partido. Lo que se viene para Belgrano, Defensa y Justicia, es una cancha complicada, realmente difícil. Y Belgrano tiene que no ganar, pero... A ver, no quiero decir no ganar, no me quiero quedar con el solo ganar como sea. Ya tiene que mostrar otra cara distinta, porque creo que en estos dos partidos, que creo, insisto, eran para ganar los dos, porque si Belgrano ganaba los dos, se quedaba puntero. Hoy hablamos de otro Belgrano, pero termina sacando un punto de los 6. Con Aldo Civi, con el último, con un equipo que pelea el descenso, con un Central Córdoba que uno entiende que es un equipo pobre, a pesar de que jugó Copa Sudamericana, que se había quedado afuera entre semana. Uno entiende que es un equipo pobre en ese sentido. Ahora, que Belgrano pierda 3-0, yo creo que es un tropezón gigante. Veremos si tiene el ruso Zielinski lo que tiene que tener para poder remontar esta situación. Hoy la defensa de Belgrano sin Nano Troilo fue probada en condición de local y totalmente un cero a la izquierda. Yo creo que más allá de que el Licha López pudo levantar a la gente con alguna recuperación, con otra cosa, y con Meriano, que alternó muy buenas y muy malas, termina desaprobando por mucho la defensa pirata. Veremos si Rica sigue también. A mí Rica, la verdad que ofensivamente creo que puede brindar muy poco. Un caso quizás Delgado cuando jugaba. Por eso también me gustaría verlo Velázquez, ¿no? Como lo decía antes, veremos si Velázquez, teniendo poquito defensivamente y mucho ofensivamente, porque a mí Velázquez ofensivamente me gustaba, y si el ruso lo puede recuperar, creo que podría entrar tranquilamente en este equipo. Ahora volviendo a cómo lo plantea el ruso, creo que poco se puede hablar de cómo lo plantea el ruso al partido, porque Belgrano empieza perdiendo desde el arranque, empieza perdiendo desde el vestuario 1-0. Y después creo que los cambios no le aportaron nada. Ahí sí tendría que haber un llamado de atención. Creo que Brian Reina entró bien y después bajó, como bajó todo el equipo. Creo que Brian Reina se termina, por así decirlo, contagiando del mal juego de Belgrano. El chino se la rayan, quizás lo único rescatable junto con Licha López, pero me quedo con el flojísimo nivel de Jara, con lo poco que está aportando Lubita Fernández. ¿Por qué me tengo que quedar con eso? Porque son jugadores que le aportan muchísimo a Belgrano y que son muy importantes, no solo por ser los delanteros, sino por cómo juegan de espalda al arco, por cómo se pueden combinar, porque no son delanteros que se la tenés que poner al área
qué sé yo, ejemplo Borja, se la tenés que poner al área para que la empuje y te pueda brindar nada. No, porque no solamente es de empujarla, no solamente de meterla, sino que brindan mucho en el juego y son muy necesarios para el juego de verano. Me quedo con el flojo nivel de los laterales, poco aportaron los laterales de verano. Me quedo con el flojo nivel del Hongo, que me sorprende que venga el Hongo, porque es un jugador que uno sabe que puede jugar 6, 5 puntos y hoy lo del Hongo fue totalmente olvidable. Gente, me dejan su análisis en los comentarios, espero que les haya gustado el video. Y bueno, hoy desde Alberdi, hoy me dio el tiempo para poder grabarlo acá. Siempre que puedo lo quiero grabar acá realmente porque es mucho más cómodo, la verdad, es mucho más cómodo. Gente, me voy, nos vamos despidiendo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.